Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Este es otra sesión de lo que viene siendo el programa Brevarios Psicológicos del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. En esta sesión tenemos al doctor Nicolás Martínez, y él es de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Ahorita en unos momentitos más voy a leer su currículum. Y a manera de introducción, les comento, bueno, el proyecto de Brevarios Psicológicos inicia hace aproximadamente más como un mes y medio, resultado de conocer que hubo una propuesta, una iniciativa de Ley General de Salud Mental en el Senado, la cual, resultado de la cual sale una serie de posicionamientos de algunas asociaciones civiles, donde identifican, bueno, que había una necesidad de revisar adecuadamente a profundidad la ley. ¿Por qué? Porque se carecían de algunos conceptos que estaban establecidos en la Convención para las personas para las personas con discapacidad, como lo que tiene que ver con capacidad jurídica, autonomía progresiva, un modelo social de discapacidad para poder brindar una mejor atención a las personas usuarias de los procesos de salud mental, entre otras cosas, ¿no? Entonces, fueron varias organizaciones que puntualizaron lo mismo. Esta es como la tercera o cuarta vez que se hace una propuesta, una iniciativa de ley general, la cual se da para atrás, debido a estas carencias. Por lo general, hay todavía conceptos como internamiento involuntario, entre otros conceptos violatorios de derechos humanos, como lo que tiene que ver con los juicios de interdicción, algunos temas que ya hemos estado tratando en los otros conversatorios de brevarios psicológicos. El día de hoy, bueno, para empezar dando la introducción del maestro Nicolás, del doctor Nicolás, pues la charla se va a enfocar en lo que viene siendo derechos humanos y salud mental forense, una visión de derechos humanos para la salud mental. Les voy a ir a manera de introducción, pues bueno, comentando un poco del currículum del doctor. Él es el doctor J. Nicolás Iván Martínez López, médico especialista en psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Asimismo, bueno, es psiquiatra forense por la UNAM y por el Hospital Psiquiátrico Bernardino Álvarez, y maestro y doctor en ciencias médicas con campo en psiquiatría, graduado con mención honorífica. Es investigador en ciencias médicas de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente y profesor de la asignatura en la licenciatura de Ciencias Forenses y en la maestría de Salud Mental Pública en la UNAM. Es investigador nacional también SNI, nivel 1 por CONACYT, y bueno, también es coordinador de la sección de psiquiatría legal en la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Sus áreas de interés y desarrollo de investigación son los trastornos psicopáticos, la salud mental forense, los trastornos parafílicos, los agresores sexuales y la conducta antisocial. Ha desarrollado la guía clínica del trastorno antisocial de la personalidad en México en 2017 y bueno, cuenta con más de 200 presentaciones en foros a nivel nacional e internacional, con 7 capítulos del libro como autor y coautor y 15 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Y bueno, comentarles pues también que próximamente publicará un libro sobre salud mental forense. La intención de invitar al doctor Nicolás, pues bueno, es escuchar diferentes voces, así como activistas sociales que son usuarios del servicio de salud mental, como expertos y especialistas en el área que nos brinden como una visión de cuáles son estas situaciones violatorias de derechos humanos en estos procesos de salud mental. Pues sin más, doctor, la bienvenida y adelante, todo suyo el micrófono. Si quiere activar su micrófono para poder iniciar. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Guillermo. Y nada más si me puedes dar la facilidad de compartir pantalla. Bueno, agradezco mucho la invitación. En realidad, he estado pendiente de las actividades que se han hecho en en este tipo en esta serie de conferencias que se han dado, en estos eventos, lo cual quiero felicitar mucho a Guillermo y al colegio que representa por todas estas voces y estas oportunidades que se han dado. Creo que es muy necesario que se pueda llegar a generar como tal espacios en donde se pueda escuchar a las distintas voces y como inclusive algunos de los compañeros se llegan a denominar como expertos por experiencia, expertos por vida.
Porque en realidad no solamente se tendría que entender la salud mental como esta parte en donde no hay salud sin salud mental, sino como esta frase que sí se ha acuñado desde los derechos humanos, de nada de nosotros y nosotros. Y ahí un poco de mi autobiografía, que le agradezco mucho a la presentación que me hacías, Guillermo. Eh, Nunca lo pongo yo en el CV, porque me gusta decirlo a mí por voz propia. Yo no nada más hablo como experto en algún área o como alguien que se ha dedicado, aunque no me gusta ponerme el mote de experto, eh, que alguien que se ha dedicado a generar conocimiento en un área, sobre todo de ámbito forense, sino también como usuario, porque yo soy una persona que padece trastorno por déficit de atención con hiperactividad y que todos los días, gracias a la medicación y a la psicoterapia que tengo bajo un par de días a la semana, de hecho psicoanálisis, he podido llevar a cabo mis actividades de vida y lograr superar muchas de las barreras que también en su momento me tuve que enfrentar, como muchos de los compañeros con algún padecimiento se han tenido que enfrentar. Y cada vez que me invitan a poder charlar sobre algún tema que tiene que ver con derechos humanos, pues justo acepto si mi agenda me lo permite y por ello agradezco mucho esta parte para poder generarlo. Entonces, me va a permitir compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación y al mismo tiempo también apagar mi cámara para que podamos tener una mejor calidad de imagen y de video para que todos vean lo que hemos preparado para ustedes. Entonces, bueno, ¿de qué va este tema? Lo que vamos a ver el día de hoy es en realidad una mezcla entre un concepto que hemos empezado a generar aquí en México, sobre todo en el grupo de investigación al que pertenezco, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es como tal un laboratorio de salud mental forense, y que dentro de esta manera de conceptualizar la vida y la investigación en el área, pugna mucho la interdisciplina. Si algo he entendido de las ciencias jurídicas es que la investigación puede ir en puntos teóricos y en puntos mixtos, con datos de campo, con datos un tanto más aterrizados en número o de forma cualitativa, que también es una investigación muy rica y muy necesaria en muchos sentidos, que pueden integrarse no solamente en análisis jurídico y de hecho es hacia lo que hemos también empezado a hacer algunas investigaciones. Producto de ello ya está una publicación de un análisis legal en el contexto de cómo aterriza la clasificación internacional de enfermedades en su 11ª versión, la CIA-11, respecto específico a los trastornos parafílicos, que tuve la fortuna de realizar y de escribir como primer autor para la Organización Mundial de la Salud, en trabajo en conjunto con la doctora Mariana Mena Mora y el doctor Jeffrey Reed, y que actualmente de hecho estamos haciendo otra investigación en ese sentido de un análisis jurídico, sobre todo en el aspecto de inimputabilidad, que si tenemos oportunidad en un futuro, Guillermo, puedo compartirles un tanto más la visión que tengo de inimputabilidad, que el día de hoy no me va a dar tiempo para Excelente. abordarla. Y bueno, finalmente, algo muy necesario es entender que no tendrían que estar peleadas clasificaciones, experiencias de vida, derechos humanos y todo lo que implica en el contexto de un ser humano una plenitud, una vida y un derecho a la salud, ¿no? Por ello, soy una persona que defiende a capa y espada los derechos humanos de las personas con discapacidad y como les decía hace rato, no solamente por ser parte de un sistema que busca una mejor atención y una mejor calidad de vida, sino por ser una persona con una discapacidad psicosocial. ¿Y en qué nos basamos? En realidad es entender que este concepto de salud mental forense tiene su fundamento principalmente en dos objetivos de desarrollo sostenible. En el objetivo 3 de salud y bienestar, que engloba también dentro de él a la salud mental, que en realidad necesita en muchos sentidos, y lo veremos a lo largo de la charla, algunas modificaciones al modelo de procuración de salud mental, de asistencia en salud mental que se ha manejado a lo largo de estos años. Y también toma sentido con el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, dado este embrincado muy necesario, constante de las leyes junto con la salud mental. Y es por eso
que gracias a el apoyo de la doctora Zoraida García Castillo, en este libro de temas de vanguardia en ciencia forense ya data algunos años, al menos un par de años, nos dio la oportunidad de escribir un capítulo acerca de hacia dónde va la psiquiatría forense en México y a nivel internacional. Y fue ahí donde empezamos a formular este nuevo término que minutos previos antes de esta charla me decía Guillermo, bueno, ¿y de dónde y cómo? Pues justo esto es lo que les he venido a presentar, porque salud mental forense para nosotros es una rama de la salud mental pública, es decir, no deriva prácticamente del ámbito forense per se, sino de una ya forjada en México interdisciplina como lo es la salud mental pública, quien ha sido principalmente su impulsora, la doctora Malena Medina Mora, con una visión de derechos humanos y que se tiene que caracterizar por una visión inter y transdisciplinaria. El objetivo inicial que le planteamos a esta nueva área para poder generar conocimiento es desarrollar investigación en todos los campos de interacción de las ciencias forenses y la salud mental, con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y delincuencia en México. Y créanme que cada vez que leo esta definición que escribí hace ya algunos años, tengo la necesidad de incrementarle, de ponerle derechos humanos, de ponerle en contra del reduccionismo, etcétera. Pero bueno, eso ya datará cuando logremos sacar, como bien decía Guillermo, próximamente tendremos el lanzamiento de un libro del área de la disciplina de salud mental forense con esta caracterización interdisciplinaria en el que tengo la fortuna de haber coordinado y escrito también algunos capítulos, en el que hay colaboraciones de abogados, de expertos en materia de bioética, de antropología, de psicología, de ciencia forense, de psiquiatría, que brindan una visión en realidad necesaria, porque la realidad, si no entendemos la complejidad que tiene y nos quedamos solamente con una visión, seguimos detrás de ese pequeño orificio que es el ver a través de una cerradura y no nos vamos a poder modificar como se requiere. Y vamos a ver el contexto de esta charla y por qué esta disciplina de salud mental forense tiene que ver con derechos humanos, como les decía. La Organización Mundial de la Salud ya nos ha solicitado desde hace pues varios años, podríamos decirlo, una necesidad imperante de modificar la manera en la que se administra la salud mental en el mundo. E incluso han habido planes, ¿no? Como el llamado hacia 2020, que bueno, ahorita justo con esta situación de COVID también por estas circunstancias y circunstancias previas pues, se ha visto atrasado en su implementación. Pero que ahora para el 2030 también se está reforzando, de necesitar en esta acción, en este plan de acción que se estipuló desde 2013 con mayor visión hacia este año, y en este plan sobre acción en salud mental que se estipuló desde la Organización Panamericana de la Salud del 15-20, la modificación de políticas públicas, la modificación de cómo se puede atender a los pacientes para, pues en realidad modificar la exclusividad que impera en este momento del modelo biomédico. Porque lo que se urge para poder dar una correcta atención en salud mental a nivel internacional y a todas las personas que lo requerimos, es incrementar, como lo ven en esta diapositiva en la base de la pirámide, el autocuidado. Eso quiere decir radicalmente modificar el pensamiento de todos los que necesitamos atención en salud mental, y ahí no podría decir que un solo ser humano no lo requiera. Y una evidencia es esta pandemia que, en palabras de grandes maestros como la doctora Malena Medina Mora, estamos viviendo también una epidemia de miedo, de ansiedad, en estos pues mal llamados warnings, ¿no? Porque tampoco es una advertencia, sino es algo que es evidente todos los días. Hay gente, hay profesionales de salud, hay personas todos los días que están necesitando de atención en salud mental de una manera urgente y que requieren también de estas medidas de autocuidado para poder generar un buen manejo de estas circunstancias que a todas luces pueden llegar a ser
un parteaguas en la historia de la humanidad en muchos sentidos. Se ha tratado de comparar con la epidemia de influenza de la mal llamada gripe española de 1918. Sin embargo, en ese entonces no había la intercomunicabilidad que hay el día de hoy. No había las posibilidades de inclusive que alguien trabajara a teledistancia, ¿no? A hacer home office. No existían las posibilidades que estamos vivenciando en este momento los que estamos presentes para esta conferencia, porque pues no había la tecnología. Y el día de hoy la tecnología nos está ayudando a poder acercarnos, a poder modificar nuestro entorno, y eso también tiene que tener un impacto dentro de la salud mental, ¿no? Y en esta pirámide que ustedes ven, lo necesario también es no solamente tener servicios de alta especialidad en salud mental como lo son, pues por ejemplo, donde yo trabajo, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital Psiquiátrico Farbenay Álvarez, donde también tuve la fortuna de entrenarme para el área de psiquiatría legal, porque son hospitales de tercer y cuarto nivel y que desgraciadamente bajo el modelo previo que se tenía en nuestro país, pues son o se han transformado en hospitales de primera instancia para poder acceder a salud mental. Y eso es un modelo erróneo. Lo que necesitamos es incrementar este autocuidado, pero también el servicio de salud mental dentro de las áreas primarias de salud. Es decir, que las personas en las comunidades tengan un acercamiento, una procuración de salud mental en el consultorio que se encuentra cercano, con psicólogos, con médicos generales, con psiquiatras, con telemedicina, etcétera, que pueda acercar como tal la atención en salud mental a todas las comunidades. De igual forma, requerimos que exista servicios de psiquiatría en hospitales generales. Desgraciadamente, no solo en la comunidad, las personas que padecemos un trastorno mental somos discriminadas, y lo veremos un poquito más adelante, sino también en muchas circunstancias, la propia profesión de salud mental, es decir, la psiquiatría en la medicina, llega a ser estigmatizada. Y al día de hoy yo no conozco una disciplina que sea anticardiología, antigastroenterología, antihomeopatía. Bueno, pues ahí no puedo hablar mucho, pero si hablamos en específico de especialidades médicas, la única que tiene en contra una corriente de pensamiento es la psiquiatría, la antipsiquiatría, que he de declararme no solamente fan, digámoslo de esa manera, sino lector ávido y preferencial de varias ideas de Michel Foucault. Pero si la antipsiquiatría hubiese sido esa, créanme que la psiquiatría hubiera cambiado radicalmente desde el pensamiento de Michel Foucault. Lamentablemente, la antipsiquiatría no llegó a generar esto, esta modificación, esta revolución que se requiere dentro del área de salud mental, sino que empezó a radicalizar y a poner opuestos y a dicotomizar las circunstancias. Necesitamos también servicios de salud mental comunitaria. Y obviamente que la frecuencia en necesidad de atención sea menos, como viene en esta flecha a la derecha, de los servicios especializados, como les mencionaba, estos grandes hospitales psiquiátricos. No necesitamos más hospitales psiquiátricos en el país, tampoco a nivel mundial. No es el modelo que se requiere. El modelo que se requiere es una salud mental comunitaria, es una salud mental dentro del área de un sistema de salud específico generalizado, como puede ser un hospital general, un área que pueda atender a todos los pacientes, porque todos somos seres humanos y requerimos justo de tener una posibilidad de entendimiento y de atención en salud mental que en muchas circunstancias solamente se canalizan en una interconsulta con un psiquiatra, pero bajo algunas circunstancias que no son inclusive necesarias. Y es que seguimos teniendo en la cabeza este modelo como esta gran pintura de Goya, ¿no? Como si en realidad se necesitase tener a las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual internadas todo el tiempo. Y esa es una concepción errónea. Y es que en México, y al día de hoy, pues me imagino que ustedes, al igual que yo, han estado pendientes de las noticias, hace algunas horas, unos minutos, hubo una manifestación aquí en Ciudad de México, muy cerca de la casa del estado de Jalisco,
En el estado de Jalisco ha habido manifestaciones en los últimos días por este lamentable acontecimiento de la muerte de Giovanni. Y bueno, la radicalización que se ha tenido en el mundo por la gran cantidad de discriminación que padecen los afroamericanos, la población afroamericana, y que en realidad no debería de existir. Pero en México no cantamos malas rancheras, como dice el dicho popular. En México somos un país altamente discriminante. Y en esta gran encuesta que se hizo, gracias al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o en su momento por la CNDH, la UNAM, el CONACYT y el INEGI, se pudo visualizar que el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada al menos en el último año por la forma de vestir o su arreglo personal, el peso o la estatura, la edad y las creencias religiosas. Y yo creo que aquí es donde canalizo yo mi trastorno posicionista desafiante que tengo desde que era niño. Porque cada vez que me invitan a una charla y puedo, pues no me pongo corbata. O cuando llego a ver a un paciente, no me pongo bata, porque siento que eso es también parte de esta discriminación que tenemos ya hacia ciertas profesiones, ciertas áreas, y que necesitamos quitar esas barreras más que seguirlas fomentando. Y desgraciadamente en México, si vemos esta parte y nos especificamos en este símbolo universal que es el de discapacidad, vemos que el 30.9% de los encuestados declaró al menos un incidente de negación de hechos en los últimos 5 años, en atención médica o medicamentos, en recibir apoyos de programas sociales o en atención en oficinas de gobierno. Y si nos seguimos en ese mismo sentido, porque por tiempos no me puedo dedicar a hablar un poco más de las otras poblaciones que son altamente discriminadas, vemos que en esta encuesta, a la frase de que si las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de la gente, el 71.5% estuvo de acuerdo. Y es que en México, no solamente tener cierto color de piel o pertenecer a una etnia o tener algún género o pertenecer a algún tipo de una población, un estrato socioeconómico, tener cierto peso, etcétera, te hacen víctima de discriminación. El padecer, el tener una discapacidad, te hace víctima de discriminación. Estas son gráficas que le agradezco a las doctoras Cordero, Mayna Mora, Robles, Real y Berenson, de un artículo que estaban por publicar recientemente, de un estudio que condujeron a nivel nacional, de cuáles son las causales de hospitalización en cuanto a la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE, de trastornos mentales. Y como vemos, en hospitales psiquiátricos, el número 1 es tener discapacidad intelectual. Y vean los días que puede llegar a estar una persona en un hospital psiquiátrico en México con discapacidad intelectual. 263.4 días. Yo no sé ustedes, pero yo no logro entender cuál sería la causal de tener internado prácticamente todo el año a una persona con discapacidad intelectual cuando tener discapacidad intelectual no es una causal de internamiento. Son las circunstancias alrededor y dentro de ellas también se encuentra la familia, el abandono de estas personas que desgraciadamente llegaron en algún momento y dejaron una institución y que al día de hoy también las instituciones, hay que decirlo, están maniatadas porque no logran localizar a familiares responsables y los mecanismos actuales de la legislación y del andamiaje jurídico que tenemos no nos permiten que pueda existir este semitutelado del Estado, del área en donde se encuentran, del hospital, para poder ayudarles y reinsertarlos socialmente y darles todas las posibilidades para que puedan tener una vida plena. Desgraciadamente, el sistema que hemos tenido a lo largo de las décadas no ha permitido ese tipo de circunstancias. Y es que padecer un trastorno mental no tendría que ser algo que nos avergüence. Yo por eso siempre parte de mi currículum es de presentarme como alguien con discapacidad psicosocial porque la tengo. Y es como padecer cualquier enfermedad. Es como tener diabetes, hipertensión. No tiene por qué ser algo que nos avergüence. Y es que si entendemos desde los derechos humanos la lógica en la pirámide de Kelsen, vemos que la pirámide tiene el sentido invertido. Es decir, la parte más gruesa, la base, tienen que ser
todo el constructo jurídico que tiene que imperar y que está por encima de todo lo demás, que en este caso sería la Constitución, por debajo de ella acuerdos internacionales, códigos y leyes federales, estatales, reglamentos, normas, pero que nuestro derecho, todos los tratados, convenciones, vinculantes sobre todo, que requieren de una armonización jurídica, se encuentran elevados a rango constitucional. Eso quiere decir que no porque no se encuentren en alguna reforma realizada en un artículo constitucional, como lo es en nuestra gran Carta Magna, porque en realidad tenemos una de las mejores constituciones en el mundo, no significa que no se tengan que respetar. Si México, como firmante, como promotor, ha asignado y ha ratificado alguna convención o algún acuerdo, y ese acuerdo o esa convención es vinculante, requiere de armonizar su sistema jurídico con base en esa firma y esa ratificación a ese acuerdo, a ese convenio, a esa convención. Y es el caso específico de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que como ven en el mapa que les muestro, México ha sido alguien que ha ratificado y firmado la convención. Pero no solo eso, en su momento, cuando salió la convención, y ya tenemos bastantes años con ella, México fue promotor de la convención. Y si se dan cuenta un poco, y entenderemos también un tanto por qué el modelo biomédico de la salud mental ha imperado todavía más en el modelo de Estados Unidos, es porque Estados Unidos solamente firmó la convención, no la ha ratificado. Y les mostraré un poquito más acerca de esta influencia que tiene Estados Unidos, sobre todo en este aspecto de derechos humanos para la toma de decisiones, con un acuerdo que se estableció bajo la presidencia del doctor Dinesh Bugra, en su momento en la Asociación Mundial de Psiquiatría, y que le dio sentido a la convención, lo que desgraciadamente pareciera que no han permeado en todos los países. Y es que la convención no es más que en realidad sostener que una persona con discapacidad, independientemente de cuál sea, porque hay varias, no solamente la psicosocial o la intelectual, es sujeta de los 30 derechos humanos universales. Pero los estudiosos y los más avesados en defender esta convención han dicho que el corazón de la convención es el artículo 12. Y eso es lo que nos ha llegado a generar ciertos conflictos en algunas áreas de salud mental a nivel internacional, y que incluso gente tan importante dentro del área de salud mental en el ámbito jurídico, como puede ser psiquiatría forense o psiquiatría legal, el doctor Applebaum ha establecido que se requiere de cierta flexibilidad dentro de estos acuerdos, no para reformar el artículo 12 de la Convención, que es el igual reconocimiento ante la ley de la capacidad jurídica, sino en el sentido de poder articularlo dentro de un contexto de atención en salud mental. En México llevamos pues ya algunos años, como les decía, con esta convención, con la modificación en algunos sentidos. Ricardo Dair fue alguien que fue fundamental para que existiera este protocolo de actuación desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que estableció parte de los ajustes razonables en la lectura de sentencias, en el proceder del actuar jurídico, pero desgraciadamente en su momento no fue tan de avanzada como se hubiera requerido, porque en ese instante no se llegó a declarar como inconstitucional o violatoria de derechos humanos la figura de interdicción. Pero afortunadamente, con los años, se empezó a modificar eso aquí en México. Esta es una de las definiciones que tenemos en nuestro contexto jurídico nacional de discapacidad psicosocial, y viene del reglamento de la ley en contra de la discriminación de personas con discapacidad. Y es alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y estoy seguro que si esto lo trasladara en lugar de discapacidad psicosocial a lo que estamos haciendo en este momento, a discapacidad auditiva, por ejemplo, la comunidad sorda de México podría sentirse discriminada porque no tenemos en este momento a alguien traductor de lengua de señas mexicana.
y solamente está pudiendo ver mis diapositivas y no escucharme. Y como no está saliendo mi imagen, no puede leer mis labios. ¿A qué me refiero con ese ejemplo? Que las barreras las imponemos nosotros, la sociedad. No es per se el padecer un trastorno mental. Son las barreras que nos imponen en el entorno. Ese tipo de bloqueos por el hecho de padecer algo que ninguno de nosotros solicitó padecer. Y esto lo he entendido gracias también al acercamiento que he tenido y al trabajo en conjunto y de proyectos que hemos empezado a desarrollar en conjunto con Documenta y sobre todo con Diana Sheinbaum. Porque ellos me ayudaron a entender en su momento que la discapacidad tiene distintos tipos: auditiva, física, intelectual, psicosocial y visual. Y que es fácil en muchas circunstancias hacer ajustes razonables o hacer algunas facilitaciones respecto a la discapacidad auditiva, la física o la visual, ¿no? Y que todo el mundo entiende que para la física pues hay que poner rampas o elevadores, etcétera. Para la visual, los letreros en braille, la posibilidad de que los animales que les ayudan a guiar o estos, por ejemplo, lo que hay en el metro, ¿no? O la auditiva, esta traducción simultánea de lengua de señas mexicana, etcétera. Pero cuando nos topamos con la discapacidad psicosocial e intelectual, el modelo biomédico sigue imperando en el común denominador de las personas. Y a veces se llega a traslapar con otros modelos en donde se le ve a la persona con discapacidad como alguien que hay que asistir de manera caritativa. Y en realidad no tendríamos por qué concebirlo así. Porque todos los que padecemos una discapacidad tenemos derecho a los 30 derechos humanos universales. Hace tiempo participamos en conjunto con la licenciada Ninfadelia Domínguez de Al, que en su momento era la titular del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura en la administración pasada del Ombudsperson del doctor Luis Raúl González Pérez. Y justo algo que se logró en esa gestión fue una primera aproximación a los hospitales psiquiátricos en su momento para poder evaluar la violación de derechos humanos que existía. Y he de decirles con mucha satisfacción que se logró que varios de ellos modificasen a través de este Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, con base en las observaciones que tenían, la manera en la que se conducían de forma casi por costumbre. Desgraciadamente no fue de manera generalizada. En ese entonces se visitaron 39 psiquiátricos, 39 hospitales en 26 estados, y ahí podemos ver incluso la parte en donde pues hay más psiquiátricos que estados, ¿no? En realidad son 32 estados, hay más psiquiátricos, que hay gente que ha dicho, no, pues nos falta uno por estado, ¿no? En realidad hay muchos más que los estados de la República. Pero además también están pues un tanto mal distribuidos, ¿no? Y eso es lo que también ha hecho un tanto la desigualdad en atención en salud mental a nivel nacional. Y se realizaron visitas en dos distintos tiempos. Estos resultados que les comparto de esa charla que en su momento dio la licenciada Infadelia en el Seminario de Derecho y Salud Mental que dirigen la doctora Mariana Muredú y la doctora Medina Mora, en el cual tengo la fortuna de formar parte, nos demuestra cuáles son los resultados de las dos visitadurías ya. Porque en este caso, en su momento, al evaluar, por ejemplo, el derecho a recibir un trato digno, en 17 hospitales se encontró que todavía existían cuartos de aislamiento, lo cual incluso por normativa están prohibidos y por todas las warnings y advertencias de derechos humanos en contra de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tener cuartos de aislamiento está prohibido. Sin embargo, en su momento todavía existían en algunos hospitales psiquiátricos. Que en 11 de ellos, por ejemplo, en el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, todavía existían ingresos obligatorios. Y aquí sí vale la pena que me detenga un poco, porque hay que claramente distinguir entre un ingreso obligatorio y un ingreso involuntario, o un internamiento obligatorio y un internamiento involuntario. Y es que una persona que, por ejemplo, padece diabetes mellitus y que desgraciadamente no ha acatado sus instrucciones del médico, su dieta, sus medicaciones y todo lo que requiera para poder tener una vida plena y sana, en su momento puede llegar a tener complicaciones que lo lleven a una hospitalización de urgencias.
para poder estabilizarle y bajar los niveles de glucosa en sangre y estabilizar todos otros mecanismos metabólicos que pueden llegar inclusive a generarle la muerte. Y eso lo entendemos claramente como una urgencia y que en su momento ni siquiera se le pide consentimiento al paciente para internarlo, porque peligra su vida. Tenemos que entender que en psiquiatría, en salud mental, solamente existen dos urgencias psiquiátricas. Ideación suicida persistente, probablemente con intento suicida reciente o no, e ideación homicida persistente. Y tendrían que ser las únicas dos indicaciones para un internamiento involuntario. Y que la forma de salvaguardar la manera de poder internar a alguien es entenderlo como una urgencia médica. Además de otras propuestas de vanguardia, como lo que ha desarrollado la doctora Liliana Mondragón en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que son las directrices anticipadas en psiquiatría, es decir, una tipo voluntad anticipada, pero dentro de un contexto psiquiátrico, que pueden facultar y quitar en el contexto jurídico el internamiento involuntario. Pero es decir, el internamiento involuntario se tiene que entender como una urgencia médica y cuando hay en realidad una urgencia psiquiátrica. En el que yo estoy en contra es el ingreso o el internamiento obligatorio, que ese es el facultado por los jueces. Y me refiero en específico a la manera en la que en este momento se está llevando a cabo en imputabilidad, que bueno, no me da tiempo de abordar a profundidad. Pero vean cómo incluso en algunos otros puntos existieron también en el derecho a la protección a la salud, en 6 de los psiquiátricos se hace el llamado de factor de riesgo de terapia electroconvulsiva. Y aquí también vale la pena que me detenga. Porque la terapia electroconvulsiva no es tortura. Y yo no lo estoy diciendo solamente. Lo ha dicho ya un visitador de prevención de tortura desde 2014 que vino a México y que nos especificó a nivel internacional, no solamente en México. ¿A qué nos referimos cuando la terapia electroconvulsiva en realidad es tortura y cuando no lo es? La terapia electroconvulsiva tiene sus indicaciones y en realidad son muy pocas dentro del área de psiquiatría. La terapia electroconvulsiva se administra por profesionales de la salud, incluyendo profesionales de salud mental, bajo anestesia, con vigilancia, con una corriente muy controlada y sobre todo en personas que son resistentes a tratamiento. En realidad, las circunstancias por las que una persona puede llegar a tener una indicación o una necesidad de terapia electroconvulsiva son muy pocas. Pero si la terapia electroconvulsiva se otorga sin anestesia, como tortura, como medio para castigar a la persona o obtener inclusive alguna confesión, o sin la supervisión médica, bajo anestesia y con vigilancia, se puede considerar tortura. Por lo tanto, son condiciones muy específicas que llegan a generar que una persona sea considerada que se le ha administrado terapia electroconvulsiva como tortura. No son todas. Y eso es algo muy importante. Porque la terapia electroconvulsiva es una manera también de tratar en casos muy específicos y muy, muy, muy necesarios ya cuando hay una resistencia a los psicofármacos. Pero si regresamos a la parte también violatoria de derechos humanos, y bueno, aquí no agregué la última diapositiva que es de los cambios que se hicieron, pero puedo hablar con datos en mano que el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es donde yo me desempeño, ha cumplido cabalidad todas las observaciones que en su momento se hicieron y que jamás se violentó el derecho de alguna persona en ese momento y que todas las observaciones que nos hicieron pues fueron también generales, ¿no? Como pues en realidad tener algunos mecanismos en cuanto a papeles y punto. Pero el instituto es un hospital que incluso cuando se les ha realizado visita sorpresa, cumple a cabalidad, pero podemos inclusive en algunos puntos llegar a ser un oasis en el país. Porque los derechos humanos pueden llegar a ser violentados en múltiples áreas, no solamente en hospitales psiquiátricos. En esta investigación, que ya tiene rato que se publicó, se le preguntó a personas con discapacidad psicosocial en dónde veían o sentían que se violentaban sus derechos humanos. Y estas personas respondieron que con frecuencia se les excluía, marginalizaba o discriminaba en la comunidad. Y ahí es donde entra esta discriminación que hacemos en México de manera constante.
ante una persona que padece una discapacidad psicosocial y que se le considera peligrosa, lo cual es completamente erróneo. Y un dato para entenderlo es, solo 3% de los actos, de los mass shootings, de estos tiroteos, está asociado a un trastorno mental. Léanlo a la inversa, por favor. 97% de las personas que cometen un mass shooting, un tiroteo, lo hace en pleno ejercicio sin padecer un trastorno mental. Se nos niegan oportunidades de empleo. Cuando a mí en su momento me llamó afortunadamente la doctora Marina Mena Mora para colaborar, no solamente cuando fui residente, pues ahí hice mis entrevistas, pero ya cuando me invitaron y me dieron la oportunidad de ser investigador, yo le decía a la doctora, oiga, pero pues yo tengo TDA, ¿no? Y literalmente me decía, pues eso no importa. Y yo lo puse en mi solicitud de empleo. Pero hay muchas personas en este país y en el mundo que padeciendo una discapacidad psicosocial no pueden colocarlo. Porque no les hablan, porque no les dan la oportunidad de accesar a ese empleo. Y bueno, no me puedo seguir a las demás, ¿no? Detención arbitraria, etcétera. Y vean en dónde, en la comunidad en general, en la casa, en el trabajo, en las instituciones de salud mental, en los hospitales en general. Y hay desgraciadamente una práctica que no me lo pueden contar, yo lo vi cuando era interno, de administrar algo que mal llaman alemana, que es inyectar a una persona que llega en algún punto de la noche o de la madrugada por un ataque de ansiedad, por un ataque de pánico, por una ideación suicida, con agua inyectable y alcohol que no tiene la menor indicación para hacer esa agresión y que duele a la inyección y que lo hace el personal sanitario para que no regrese la persona, es una agresión y que no está siendo atendida su salud mental como requiere. En la educación, pues bueno, también tenemos casos en donde a personas con la discapacidad psicosocial que yo tengo, con TDAH, se les ha negado inclusive la reinscripción y eso ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia y afortunadamente se ha decidido en favor del adolescente o del menor de edad que no se le puede negar por condiciones de una discapacidad psicosocial una inscripción escolar. Pero, ¿cuál es la realidad mundial? En este Atlas de Salud Mental de 2017, en muchas circunstancias, a mí algunos colegas me han dicho, pero es que lo de derechos humanos es moda. No, no es moda. En realidad es una necesidad. Porque vean, en 2017 ya existían, de los países que empezaron en el 14 a moverse hacia el ejercicio de la capacidad jurídica, del 67 al 87, ahora que están muy de moda estas gráficas, ¿no? Con las conferencias que tenemos todos los días. Una promoción de legislación en contra de prácticas coercitivas, aislamiento, sujeción. Una legislación que favorezca la protección de derechos y a una vida independiente. 93% de los países ya han empezado a avanzar ahí, de los respondedores. Y vean, en la promoción y prevención en programas a nivel de salud mental a nivel internacional, el 40% de ellos son antiestigma, protección de derechos humanos y de atención de salud mental. Han superado por mucho incluso aquellas campañas y programas de prevención de suicidio, de violencia y de salud mental en las escuelas y en el trabajo. Porque es un llamado de atención urgente al respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y esto es lo que les mencionaba un poquito previo al inicio de esta charla. Bajo la dirección de, en su momento, el presidente, el doctor Dinesh Bugra, y que promovió ese logotipo de esa mariposa azul de justicia social para las personas con trastornos mentales desde la Asociación Psiquiátrica Mundial, llamó a los psiquiatras de las asociaciones que formamos parte de la WPA a firmar esta declaración, en donde hacía un llamado a que los psiquiatras, las asociaciones psiquiátricas mundiales, respetáramos como tal la independencia de las personas con discapacidad psicosocial, la independencia y el derecho a entrenarse, a educarse, a libertad, a la accesibilidad. Vean todos, incluso muchos que tal vez son más de avanzada que no tenemos aquí en México, a votar y ser votados, a ser elegidos, a casarse, porque también ahí es donde yo no entiendo cómo en nuestra sociedad seguimos discutiendo si tiene derecho a casarse una persona con discapacidad o con alguna preferencia sexual. Eso parecía del siglo antepasado, ni siquiera del siglo XXI.
a la confidencialidad, a la privacidad, a la libertad, al ser tratados iguales. Y vean cómo esta declaración también llamó mucho la atención desde la WPA a las distintas asociaciones. Con mucho orgullo digo, la Asociación Psiquiátrica Mexicana en su momento firmó, de la cual soy parte, también la Asociación Psiquiátrica de América Latina, de la cual soy parte y formo parte de esta sección académica de trastornos de personalidad. Pero si se percatan y se detienen un poquito, hay un logo que falta. La Asociación Psiquiátrica Americana no lo firmó. Y no se confundan, la que está junto a la APM es la Asociación Psiquiátrica de Armenia, no la APA, la que conocemos. No firmó esta declaración, no firmó este tratado. Y es que bajo estas circunstancias de tensión y de alegato de no poderse aplicar los derechos, la convención, etc., la OMS tuvo una genialidad. Implementó algo que han llamado quality rights o derechos o calidad de derechos, y que ha retomado no solamente una manera de aproximarse y evaluar el respeto a derechos humanos en todas las instituciones de salud mental, y no solamente me refiero a los psiquiátricos, sino a las casas hogar, a los anexos, que en muchas circunstancias son violadores de derechos humanos, de personas con discapacidad psicosocial. No olvidemos que alguien con una dependencia a sustancias tiene una discapacidad psicosocial, y sobre todo ellos que son muy discriminados en múltiples circunstancias, para poder visitarlos y poder evaluar. ¿Y cuáles son los temas que retoma? Pues muchos de los derechos extraídos de la Convención: el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al goce de una salud física y mental, el ejercicio de la capacidad jurídica, libertad personal y seguridad de la persona, a la protección contra la tortura, el derecho a vivir de forma independiente. Y que cuando lo evaluamos en el instituto cumplíamos a cabalidad, solamente nos faltaba uno. Nos faltaba darle internet a las personas que estaban internadas, a los pacientes. Pues bueno, ahí es cuestión de presupuestos, ¿no? No nada más de deseos, sino también de presupuesto para poder tener un acceso a que tengan internet. Y aquí es donde les decía que en México ya llevamos un buen camino, afortunadamente, con una buena luz, un buen avance. El 13 de marzo de 2019, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la figura de interdicción en una persona con discapacidad intelectual. Y aquí es donde nos enfrentamos a un par de vertientes. En su momento, cuando esto sucedió, se requerían todavía 5 sentencias para generar jurisprudencia. Recordemos que hace no mucho la propia Suprema Corte estableció que tal vez no se requieran las 5, ¿no? Y eso, bueno, ahorita ha estado un tanto en stand-by, digámoslo así, por las circunstancias de COVID. Pero este es un gran avance. Declarar inconstitucional la interdicción en nuestro país está dando el sentido de que la figura es altamente violatoria de los derechos emanados de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Y a qué me refiero? Inclusive la ONU saludó a México, que es un acto, ¿no?, protocolario, diciendo van bien, por la decisión que tuvo la Suprema Corte de declarar inconstitucional la figura de interdicción. Y es que la figura de interdicción no debía existir, y ahí es donde los quiero invitar a otro evento que va a tener recientemente, próximamente. No voy a hablar más acerca de esta figura y del Laboratorio de Derechos Humanos que es. Pero si nos limitamos un tanto a qué pasa en México en el ejercicio de la salud mental y la violación de derechos humanos, pues quiero llamar su atención de algunos temas. En México, los seguros de gastos médicos no cubren la salud mental. Y esa es una violación del artículo 25 de la propia convención. En el actor médico, en esta parte de la alemana y algunos otros, como es la aplicación de TEC sin anestesia y sin que sea una indicación, pues sí podría considerarse, además de tortura, violatorio de la igualdad y no discriminación. La figura de interdicción viola el artículo 12 del reconocimiento de la capacidad de la personalidad jurídica. El entender como peligrosa a una persona con discapacidad psicosocial o intelectual viola el artículo 13 y 14 de acceso, justicia y libertad. Y el aislamiento e internamiento obligatorios, que ya les especifiqué cuál es, viola el artículo 15 de protección contra la tortura. Y me podría seguir con varios, pero bueno, no tengo tiempo de seguir a hacer un análisis más a profundidad.
Me quiero despedir con un par de diapositivas. Una de ellas es esta. Y esta es una declaratoria que el relator especial de los derechos de personas con discapacidad el 16 de julio de 2018 dijo: las personas con discapacidad no deben ser vistas como enfermos o pacientes, sino como titulares de derechos, al igual que todos los demás miembros de la sociedad. Muchas gracias, y en este momento dejo de compartir mi pantalla para poder abrir mi cámara y escuchar, si es lo conducente, Guillermo, las preguntas o comentarios que tenga nuestro auditorio. Sí, adelante. Yo te cedo la palabra para que tú moderes esa parte. Sí. Alguien que quiera igual comentar abiertamente, tenemos al maestro Galván. Igual, alguien que quiera levantar su manita para tenerlos aquí presentes, o a través del chat también nos pueden hacer llegar sus preguntas. Maestro Galván, adelante, por favor. Gracias, estimado Memo. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante. De entrada, Adelante. maestro Nicolás, doctor, un cordial abrazo desde acá de Puebla. Gracias, igualmente. Me llama poderosamente su intervención, doctor, y se lo digo muy emocionadamente. Es un placer encontrar a personas como tú. Perdóname por la confianza. Adelante, adelante, por favor. Es un placer encontrar a gente como tú, creativa, inteligente, con ganas de transformar, de proponer algo. Entonces, de veras, entusiasmas, maestro. Gracias. Y te felicito. Quiero hacer dos comentarios. Primero, me llama mucho la atención esto de relacionar la salud mental con las ciencias forenses. Esto es muy interesantísimo desde el planteamiento de la psiquiatría, sobre todo porque iniciaba Memo diciendo que se echó atrás esta ley general de salud mental. ¿Y cómo no se van a echar atrás atrás leyes que no cuentan con nosotros, los que hemos más o menos estudiado algo, en donde las ciencias jurídicas forenses, pues debiéramos tener una participación importante en la construcción de esa cuestión legislativa? Porque como bien dice la psicología jurídica, ¿cuáles son las leyes que tienen a respetarse fundamentalmente? Pues cuando la sociedad participa en su construcción. Entonces, esto es muy interesante, maestro, y por supuesto que lo voy a retomar, porque está muy interesante el planteamiento. El segundo comentario, y esto lo voy a hacer un poco con los poquitos datos que nos hiciste favor de compartirnos, particularmente con una diapositiva que me llamó poderosamente la atención. Y lo digo, el comentario, desde mi visión como psicólogo social. Yo soy psicólogo y soy psicólogo social. Por eso comparto mucho esta visión de la psiquiatría más social, o social, de la psiquiatría comunitaria. Entonces, esto está bien interesante, maestro. El comentario es el siguiente, nada más, déjenme ir a la diapositiva. Si la tienes por ahí, maestro, no, mejor yo la saco. La diapositiva de o sea, discapacidad psicosocial. La definición de la ley. Discapacidad psicosocial, entre paréntesis mental, es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona. Y repito, solamente es ahorita mi apreciación inmediata, necesitaría un poquito más de tiempo para analizarla. Pero bueno, ¿a qué voy? Creo que ya poner de entrada que el problema viene en el individuo, o está en el individuo, ya desde un aspecto neurológico, llámenle sistema, por lo menos ya le pusieron sistema neuronal, creo que ya es estigmatizar al ser humano. ¿Sí? Yo los invito a que conozcan qué es en realidad la perspectiva psicosocial. Muchas veces me encuentro que dicen, el psicólogo atiende los problemas psicosociales. El psicólogo clínico atiende los problemas psicosociales. Y pues no, pues,
No, no es por ahí la cosa, ¿sí? Yo los invito entonces a que, incluso propongo que hay como un temita para comentar, para debatir, pudiera ser esta cuestión. Porque precisamente desde el enfoque psicosocial es al revés la cosa. La que no está tan bien es la sociedad y la que Exacto. estigmatiza, etiqueta a los individuos, pues es la misma sociedad. Ajá. Entonces yo le pondría así un tanto como en Al broma, revés. pues discapacidad psicosocial, pues a la alteración que atribuye la sociedad a sujetos, no sé, por ahí iría la cosa. Ajá. Pero bueno, aparte de este apunte ahí un tanto crítico, la verdad que emocionas, maestro, y te agradezco mucho la No, muchas participación. gracias, al Por supuesto, contrario. a nuestro gran amigo y exalumno Memo por todas estas iniciativas. Memo, desde que te tuve como alumno sabía que había mucho potencial en ti. Gracias, maestro. Pues muchísimas gracias, maestro. Eso es bien interesante lo que comenta y también lo que mencionaba el doctor Nicolás. Hay un atraso en el tema de adquirir este paradigma que muchas veces el avance legislativo va a marchas muy adelante que la misma cultura, ¿no? Y lo mismo que sucedió con el tema del paradigma de sujetos de derechos de la infancia, como también adquirir el paradigma del modelo social de discapacidad a veces se nos ha dificultado porque tiene que ver con cambios de personas, culturales, etcétera, ¿no? Y es relevante pues poner el énfasis de la necesidad de voltear a ver como la sociedad y las limitantes a lo que pudieran estar reforzando para aumentar esta situación de discapacidad con alguna persona que tiene alguna condición, ¿no? Ahorita comentabas, Nicolás, el tema de la relatoría y de hecho acaba de salir en febrero, creo que del 2020, una propuesta también, déjenme nomás de checarla aquí de rápido, es Derechos de las Personas con Discapacidad y es del 24 de febrero del 2020 y en uno de los puntos, por ejemplo, establecen que abrir debate al uso de psicofármacos, pero con las personas usuarias de los servicios de salud mental para poder identificar hacia dónde van los avances, cuáles son las consecuencias que hay por el uso del psicofármaco, para que también tengan esta autorización desde las personas que lo van a consumir, ¿no? Y creo Sí, que ese digo, es un avance interesante. ahí me detengo un poco con los dos. Nada más contestando un poquito lo que decía Manuel y me voy a permitir también tutearte, Manuel. En realidad, creo que la parte en donde soy un poco un psiquiatra más en contra de algunos paradigmas es como decía yo en la charla, mi trastorno posicionista desafiante ya canalizado en mi etapa adulta. Porque en realidad hay muchas cosas en las que estoy en contra de cómo se ha llevado a cabo la salud mental, inclusive desde lo forense, ¿no? O sea, la figura de interdicción es algo que yo estoy completamente en contra. Concuerdo contigo respecto a discapacidad psicosocial. Creo que es una primera aproximación que se hizo en nuestro contexto y de hecho un intento desde CONADIS también para regular y para hacer muchísimas cosas que en su momento se quedaron detenidas, ¿no? Porque había campañas para sensibilización de ministerios públicos, para sensibilización de funcionarios públicos que se quedaron en el olvido y que justo en esta parte en donde las leyes que se llegaron a generar pues empezaron solamente a enfocarse en algunas áreas y algo que lamentablemente ha detenido el COVID, no solamente la vida de todos nosotros, y no quisiera detener mucho ahí, es que el plan que tiene los servicios de atención psiquiátrica y la salud mental en México es revolucionar hacia esta pirámide que les enseñé. O sea, en realidad, generar atención psiquiátrica y de salud mental comunitaria con psicólogos, con psiquiatras. Y ahí también me detengo un poco, Manuel, de lo que decías. Eh, yo no entiendo esa división que han hecho entre psicología y psiquiatría. Yo he aprendido muchísimo y le debo muchísimo a grandes psicólogas, a grandes psicólogos. Eh, Puedo decirte uno de los logros que más añoro y que me encanta de presumir literalmente es formé parte de 2 artículos porque fui el psiquiatra investigador en el Instituto Nacional de Psiquiatría por parte de la OMS, publicados en WPA, que es el journal más alto en factor de impacto en salud mental, gracias a la doctora Mariana Medina Mora y al doctor Jeff Reed, que los dos son grandes psicólogos con una visión muy progresista de la salud mental.
y a que les debo mucho, también a la doctora Ana Fresán, a la doctora Rebeca Robles, que son psicólogos. Y en la parte jurídica yo tampoco he entendido mucho por qué nos dividen. Me he echado un tanto en contra de algunos colegas psiquiatras forenses porque yo he argumentado que un psicólogo clínico con entrenamiento forense es exactamente igual que un psiquiatra forense. Entonces, no tendríamos por qué tener distinciones. En el caso de la atención en salud, pues bueno, yo no podría como psiquiatra considerarme psicoterapeuta si no tengo el entrenamiento, como tampoco un psicólogo podría considerarse psicoterapeuta si no tiene entrenamiento. Entonces, creo que ahí es donde más bien ha sido una pugna muy al vacío que no tendría que seguir. Y en el caso de lo que decías, Guillermo, sí, en esta propuesta de derechos y de la parte del contexto de los psicofármacos, yo como usuario literalmente del área de salud mental y de necesitar un psicofármaco, no voy a decir marcas para no meterte un gol ahí y que tengas que pagar patrocinio, yo tomo metilfenidato, ¿no? Pero es un psicofármaco controlado en nuestro país y que cada vez que yo voy con una receta a una farmacia, me piden casi el acta de defunción y me ven como si fuera yo alguien que va a traficar con la sustancia, ¿no? Cuando créanme, la gente que me conoce sin fármaco adora el fármaco, ¿no? Porque, o sea, si no se me entiende de repente, sin fármaco es menos, ¿no? Entonces, en realidad, en esta parte es las limitantes que tenemos y ahorita lo estamos viviendo. Personas que requieren ese tipo de atención, no puede haber todavía una receta electrónica de controlados en donde un médico con una atención de telemedicina a distancia le mande la receta electrónica, vaya a su farmacia y la compre, ¿no? O la farmacia la lleve. No la hay. Todavía se tiene que hacer a mano y la firma, y tiene que ir el paciente por la firma y exponerse, ¿no? Entonces, son cosas que necesitamos modificar y que el tiempo nos ha llegado a comer ahora con esto de COVID, porque está revolucionando todo, ¿no? Y en cuanto a la visión psicosocial que comentaban ambos, creo que ha costado trabajo en el área de psiquiatría. No me atrevería a decir que en psicología, porque creo que ahí ha sido más fácil de entender esta visión de las barreras que impone la sociedad a una persona que tiene algún diagnóstico, cual sea, ¿no? Inclusive como muchos de ellos se han llegado a llamar neurodivergentes, sincordados, etcétera, que es prácticamente válido y necesario también. En realidad ha costado un tanto de trabajo en el área de psiquiatría y ahí creo que tiene que mucho ver con la manera en la que nos entrenan, porque 7 años nos enseñan a los médicos que podemos curar a través de la cirugía o el fármaco. Y en 4 años nos enseñan que podemos atender y curar a través del fármaco o de la terapia electroconvulsiva o la psicoterapia. Entonces, la visión que tenemos es biomédica. Hay que introducir dentro de la educación de medicina y de psiquiatría el modelo psicosocial para poder modificar esa mentalidad. A mí me ha costado mucho trabajo con mis colegas que algunos no me siguen la idea. Ahorita con lo que comentas, Nicolás, por ejemplo, de esta integración y a veces la dificultad de los psiquiatras para poder estar a lo mejor adoptando estas nuevas visiones. Hay un comentario de una persona aquí en el chat, si me lo permites leer, Claro. que se llama José Ramón Vega, y él menciona si el psiquiatra y el psicólogo clínico debiera tener la misma valoración, ¿debe incluir al criminólogo en el ámbito forense? En realidad yo creo que la criminología y la criminalística como ciencias forenses son muy necesarias y también tenemos que entender las limitaciones de cualquiera de las 4 disciplinas, ¿no? Yo no me atrevería, a pesar de dar clases en ciencia forense y de ser alguien a lo mejor un tanto autodidacta en esa área y por interés o por mis propias perversiones de acercarme a ello, me atrevería a decir que soy criminalista, ¿no? O que soy criminólogo cuando no tengo la formación. Pero algo que sí hay que entender es que en esta trans e interdisciplina, que es la única manera ya que tenemos al día de hoy de poder seguir avanzando en el conocimiento, ideas lombrosianas tienen que quedar en el pasado, ¿no? Y a lo mejor ahí a muchos criminólogos me van a decir, no, pero ¿cómo? No, a ver, es que no existe y lo he sostenido y lo voy a seguir sosteniendo mientras la evidencia me respalde, literalmente, como si fuera el barrio, ¿no? Mientras los datos y la investigación que hago me den la razón,
de que no existe alguien que en el útero sea un tío que quiere matar a la humanidad. En realidad la sociedad, de hecho, les puedo dar un adelanto de este libro que ya quiero inclusive sacar. Eh, el capítulo que está dedicado al ámbito penal y forense específico de la salud mental forense, le titulé Anomia Social. Porque soy un convencido de que en el caso de la conducta antisocial no es algo biológico, es algo más social. Y que depende de múltiples factores. Sí, a lo mejor algunas partes biológicas pueden tener cierta predisposición en algunas circunstancias, pero no es algo sine qua non, no es alguien que nazca con las ganas de matar a la humanidad, como si Hitler desde el útero hubiera sido así. En realidad fue las circunstancias, la vida, etcétera, que lo empezaron a llevar a conducir en algunas cosas. Y eso tiene que entenderse en todos los ámbitos. Por eso el concepto de peligrosidad no tiene que permear en ninguno, es trasladar, y no lo dije yo, lo dijo Michel Foucault en 1981. La psiquiatrialización del individuo peligroso no lleva a nada y es más peligrosa esa visión. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y en el caso de la valoración, tiene que ser interdisciplinaria. Por ejemplo, en un caso de inimputabilidad, se requiere de una interacción muy bien estructurada y yo diría psicólogo, psiquiatra, criminólogo, si es necesario criminalista, si es necesario científico forense, si es necesario trabajador social, si es necesario, o sea, todas las áreas que como peritos nos dedicamos en esa instancia a procurar brindar información al juez, ¿no? Porque nosotros no podemos emitir la sentencia, lo tiene que hacer el juez. Pero algo que tiene que ser muy imperante, y a lo mejor ahí también ya empiezan a entender un poco mi visión en la inimputabilidad, es que desgraciadamente desde la concepción inicial de inimputabilidad en nuestro país y en varios países, la idea de presunción de inocencia se quita. Y es un principio que tiene que obrar en todas. Una persona presuntamente inimputable no se le tiene que buscar solamente la causal, sino en realidad si cometió el delito y también si hay algo ahí alterado, afecta. Pero la investigación a nivel de peritaje tiene que ser interdisciplinaria y con mayor razón, criminalistas, criminólogos, científicos forenses, etcétera, tienen que participar, porque es allegarse de la verdad. Claro. Sí, eso es bien relevante porque en el supuesto de que una persona fuera sentenciada como inimputable, viene la otra historia, ¿no? La otra cara de la moneda, la reinserción social, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones necesarias que tendría que tener esta persona para poder adquirir esas herramientas que socialmente no se construyeron, ¿no? Por las carencias estructurales, etcétera, y que se supone que el centro de reinserción social brindaría para que pueda estar nuevamente reinsertándose, ¿no? Y ahí es donde viene el tema del atraso que hay en la ley de ejecución penal, con el tema de mandar a la Secretaría de Salud a las personas con discapacidad psicosocial o inimputables, ¿no? Y que los psiquiátricos no cuentan con las condiciones, el personal, Y que ni el siquiera tienen que tema, ser ¿no? internadas. O sea, lo que tenemos que necesitar o tener, y no los Aparte, sí. spoileo para a lo mejor la segunda charla, si a Guillermo le interesa, pues serían Claro, otras claro. medidas, ¿no? Que nuestro derecho nos faculta, pero que el problema es romper esta idea de que alguien presuntamente inimputable tenga que estar encerrado. Eso es erróneo. Fíjate, interesante. Y más ahorita se supone que va a empezar a haber una serie de charlas por el Banco Internacional de Desarrollo y otras organizaciones sobre cuáles serían los modelos penitenciarios en esos contextos de COVID, ¿no? Que quedan en situación de vulnerabilidad muchas personas que están cerradas, pues. Ahí Bien, creo bien, que bien. siguen las preguntas y es el mismo, es interdisciplina y no tanto que sean intercambiables. Sí, yo no creo que sean intercambiables, o sea, Bueno, no somos genéricos, ¿no? En realidad. Creo que cada quien es experto en su área. Eh, yo, a pesar de ser un apasionado del derecho y que me encanta leer, digo, mi esposa, por ejemplo, es abogada y siempre me dice, sabes más derecho que yo a veces. Yo creo que se me ha pegado por ósmosis, pero en realidad, en el sentido de, a pesar de mi pasión, yo no me podría ostentar como abogado, ¿no? Ni como jurista. O sea, claro. soy psiquiatra, tengo mi formación y soy un apasionado del área, pero cada quien en su disciplina y en una interacción, que eso es lo que se requiere. Excelente, excelente. Bien, estamos al límite de tiempo. Obviamente damos para mucha más conversación este tipo de temas. Alguien que quiera comentar, que quiera participar, pueden abrir su micrófono y su cámara y adelante. A ver, creo que tengo un chat acá. Buenas noches, saludos desde Chile. Muchísimas gracias por visualizarnos desde allá.
psicóloga Gracias, que trabajo desde apoyo a víctimas de delitos violentos. Excelente. muchas gracias. Maestro, tiene una pregunta el maestro Galván y alguien más que también quiera levantar la manita o algo, adelante, para poder ir cerrando. Adelante, maestro. Gracias, Memo. Solamente 2 comentarios muy breves. Primero, nos avisas, Nicolás, por favorcito, para cuando ya esté este libro que nos anuncias. Claro que sí. Sobre todo para leer esa visión tan interesante de que le entres al concepto de anomia social, de origen mertoniano, y de un psiquiatra, pues sí, estás bien raro, amigo Nicolás. Muy raro. Te felicito. Y también aprovechar, porque precisamente quizá empate un poco esta idea que tú estás trabajando desde otro ángulo, Nicolás. Estamos ya también por publicar nuestro libro sobre mentes criminales y sistema penal acusatorio, desde un enfoque de la psicología jurídica y forense. Wow. También, bueno, ya les estaremos avisando también. Gracias, Nicolás. Y por último, Nicolás, si me lo permites, le pediré tus datos a nuestro amigo Memo para por ahí hacerte alguna invitación. Si tú me Claro que sí, con todo gusto. Y sí, les avisaré. De hecho, aquí nos están viendo y creo que esto va a quedar grabado y se va a poder ver en Facebook después. Ahí al final de la diapositiva les puse mi Twitter, si no ahorita también le pido a Guillermo que lo comparta. Me pueden seguir ahí es donde comparto todo lo que estoy haciendo. De hecho, he tenido la fortuna de que en APM me han aperturado a un programa ya ahora mensual, una sesión mensual en conjunto a la doctora Mariana Moredú, que es alguien apasionada desde el derecho de la salud mental y muy avesada en el tema de expediente electrónico, de salud, y que hemos colaborado bastante bien. Vamos a empezar a hacer análisis de varias circunstancias con invitados. Y, por ejemplo, en agosto vamos a tener al ministro en retiro Cosío hablando de interdicción. Sobre todo que él nos dé su visión de cuando él estaba en la Suprema para que veamos cómo era la visión que él tenía o que tiene en realidad, ¿no? La doctora Minamora, la doctora Sonia Castillo y otros que tendremos después. Pero algo que a mí me gusta es en realidad hacer promoción de estos eventos porque sí me han dicho que soy bastante raro. Y yo no me ofendo, al contrario, lo agradezco. Porque parezco más social que neurobiologicista, aunque en realidad también defiendo la neurología cuando se tiene que defender, ¿no? Pero no me gusta el reduccionismo ultranza simplón. Es algo de lo que estoy en contra completamente. Ahorita que comentabas el tema, maestro Galván, la idea es de que estos espacios sirvan como vínculos. No estamos cerrados como para poder generar este tipo de redes posteriores. Creo que eso es lo enriquecedor de este tipo de eventos, que pueda haber conexiones y que se pueda seguir trabajando. Interesante, nos hace llegar, yo creo que, doctor Nicolás, el tema con el maestro José Ramón Cosío, colimense también, de hecho, y tiene una argumentación jurídica bien interesante sobre las evaluaciones de personalidad, que en su momento fue bien criticado el tema, y te replantea completamente el tipo de derecho que tenemos de autor al tipo de derecho de acto peligrosidad que tenemos, ¿no? completo. Así es. Ajá. Entonces eso está muy interesante. Pues muy bien, alguien para cerrar una última participación. Igual de todos modos voy a estar al pendiente en el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima para que nos hagan llegar sus dudas. Y la siguiente semana estaremos poniendo el siguiente brevario psicológico para que estén al tanto. Bueno, pues sin más, pues muchísimas gracias, doctor Nicolás, por habernos acompañado. Yo creo que le tomaremos la palabra para seguir con alguna otra actividad. Y pues muchísimas gracias. Pues gracias a los presentes. Un placer. Y nos estamos viendo. Que estén bien. Sí. Gracias. Hasta luego.